El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. El que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos en este domingo 25 del tiempo ordinario el auxilio del Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos inspire aquella sabiduría que viene de lo alto. Y es que el Espíritu Santo está en nuestro interior. Él habita en lo más profundo de nuestro ser. Y cuando creemos e invitamos la presencia del Espíritu Santo a nuestra vida, cambia nuestra manera de ver las cosas. Por eso debemos implorar desde el inicio de la Eucaristía, invitamos a la Trinidad, pero en ese momento en que nos destinamos a poder meditar su palabra, pidámosle a Él que nos ponga en nuestro corazón esa semilla, que la palabra que ha sido hoy proclamada, cada uno de nosotros la pueda hacer vida en cada uno, que podamos testimoniar con nuestra fe, que podamos proclamar las maravillas de Dios. El Señor es grande, el Señor es poderoso, pero es gracias a la acción del Espíritu Santo que nosotros podemos comprender sus designios, que podemos entender el plan de Dios y que podemos aceptar su voluntad. Por eso, Espíritu Santo, derrámate en cada uno de nosotros, en cada uno de los que nos siguen a través de los medios de comunicación, para que así, a través de cada uno de nosotros, pueda seguir creciendo la semilla del reino, que es su palabra, y que se hace presente en medio de los hombres. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de Jerusalén, ruega por nosotros. Amén. A lo largo de estos domingos que nosotros hemos venido estudiando y proclamando la palabra de Dios, hemos ido profundizando en ese mensaje de salvación. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, siempre vemos alguna acción milagrosa de Jesús. En esta oportunidad, el domingo anterior, nosotros hemos podido profundizar en lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Fíjese que me llama la atención que dice el Evangelio que Jesús iba instruyendo a sus apóstoles. Cuando nosotros vemos alguna acción milagrosa de Jesús, siempre vemos que está rodeado de mucha gente, dice la multitud al verlo, cuando vemos la multiplicación de los panes, y toda esta serie de acontecimientos, de hechos milagrosos de Jesús, pues está rodeado de una gran multitud. Pero hoy especialmente el Evangelio quiere hacer énfasis en la necesidad de estar solo con Jesús. El Evangelio de San Marcos está estructurado de una manera de que nosotros podamos conocer en una primera parte al Maestro, es decir, estar con el Maestro, poder amar al Maestro, seguirlo, pero también nos presenta a nosotros la figura del discípulo, cómo tiene que actuar, qué debe hacer aquel que quiere seguir a Jesús. En esta parte, nosotros ya estamos observando cómo Jesús instruye a sus apóstoles en el seguimiento. Ya vemos un segundo anuncio de la pasión. Si prestamos atención al Evangelio del domingo pasado, nos decía que
Pedro trata de entorpecer el camino de Dios, el plan de Dios, cuando le dice, Señor, no lo permita, que el Padre no permita esto que tú estás diciendo. Y hoy nuevamente vuelve Jesús a insistir en la necesidad de todo lo que tiene que acontecer para cumplir la misión encomendada. Y para eso es necesario que nosotros, escuchando la palabra de Dios, podamos entender 3 palabras que quiero que a lo largo de esta homilía podamos desarrollar. En la primera lectura del libro de la sabiduría se nos hace referencia a lo que dicen los malvados, los impíos. Fíjese que cada uno de nosotros, cada vez que trata de hacer las cosas bien, siempre hay alguien que trata de meter la zancadilla, es decir, de entorpecer, de decir, vamos a ver si es capaz de caer en esta trampa. Ciertamente la palabra de Dios hace referencia a lo que va a acontecer a Jesús, a aquellos que buscan la manera de dar muerte al justo. Pero ¿cuántos de nosotros que nos dedicamos a hacer el bien, a hacer lo que nos corresponde, cuántas veces encontramos tropiezos, incluso hasta caídas, porque nos esforzamos en hacer lo que corresponde, en hacer las cosas bien? Y fíjese que cuando una persona se esfuerza en una empresa, en su trabajo, en hacer las cosas bien, y otro que va quizás de una manera torcida o de una manera incorrecta, pues siempre le fastidia la actitud de aquel que quiere hacer bien las cosas, de que está haciendo lo que le corresponde, e incluso que siempre busca la manera de hacer bien su trabajo, es decir, sin ningún error, buscar la manera de hacerla perfectamente. Y esa actitud, incluso aquellos que no se dedican a hacer el bien, siempre causa molestia e incomodidad. Y eso es lo que hace referencia a la primera lectura. Pero quiero que entendamos 3 palabras que son bastante interesantes. En primer lugar, la justicia. Y la justicia es aquellos que siempre se esfuerzan en ser justos, en hacer las cosas bien, en dedicarse a lo que les corresponde, porque cada uno de nosotros tiene una misión. Cada uno de nosotros en su trabajo, en el hogar, siempre tiene una tarea encomendada. Y es necesario que nosotros, instruidos por la palabra de Dios, podamos decir qué estoy haciendo, cómo estoy haciendo las cosas, lo que Dios me ha encomendado, lo que Dios me ha pedido que custodie, que guarde, que pueda proteger, cómo lo estoy haciendo. Si de verdad me estoy dedicando a aquello que el Señor me confía. El Señor me confía la fe, el Señor me confía la familia, el Señor me confía quizás en el trabajo en que me desempeño, el Señor me confía que lleve una misión, quizás extender el reino de Dios. ¿Cómo lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo con justicia, estoy siendo justo, estoy quizás haciendo aquello que me esfuerzo en dedicarle el tiempo, el cariño, el esfuerzo. ¿Lo estoy haciendo bien o lo hago por salir del paso? ¿O lo hago simplemente por hacerlo? ¿O estoy siendo esa parte de los impíos, de los injustos, que busca la manera de entorpecer el trabajo? ¿Qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo? Y es algo que nosotros debemos decirle al Señor: Señor, ilumíname para entender qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Porque a veces nos quedamos, sí, yo hice el trabajo, ¿y cómo quedó? Nunca nos detenemos a pensar, ¿será que lo hice bien? ¿Será que de verdad le dediqué el cariño, la entrega, aquello para que saliera de la mejor manera? ¿O simplemente lo hago, este es mi trabajo, aquí está? Y el Señor siempre nos va a exigir un poco más. Entonces, ¿cómo está nuestra justicia? ¿Cómo está ese cariño, el empeño con que hacemos las cosas? Porque es muy diferente a que yo, por ejemplo, estoy haciendo la comida y la hago con cariño y da un gusto sabroso, a yo hacerla de mala gana y coman, ahí está. Una madre en el hogar siempre se va a esforzar en hacer las cosas con cariño. ¿Para qué? Para agradar, para que aquellos que van a disfrutar de un plato de comida lo puedan degustar e incluso puedan decir, gracias mamá, muy rico el almuerzo, muy rica la cena, muy rico el desayuno. Entonces, cada vez que nosotros le ponemos cariño a lo que hacemos, estamos siendo justos, estamos siendo correctos.
estamos haciendo las cosas bien. En segundo lugar, la misma palabra de Dios, en la carta del apóstol Santiago, nos invita a examinar con sabiduría. ¿Por qué la sabiduría? Porque resulta de que nosotros muchas veces no le decimos al Señor, Señor, ilumíname. Están las cosas, está el bien y está el mal, pero nosotros nunca discernimos. Es decir, nunca nosotros decimos al Señor, esto está bien, esto está mal. ¿Para qué? Para entender que aquello que está mal no lo debo hacer y el bien es lo que me debo esforzar. Fíjese que dice el apóstol, ¿de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones? Es decir, cuando yo soy consciente de lo que está mal, entonces voy a dejarlo, voy a evitarlo. El Señor a nosotros siempre nos hace un llamado a la conversión. Y ese llamado a la conversión es para dejar lo malo, para dejar lo negativo. ¿Para qué? Para que, así como dice el apóstol, los que tienen sabiduría, la que viene de Dios, son puros, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles y están llenos de misericordia. Entonces, cuando yo soy justo, yo voy a implorar la sabiduría que viene de lo alto. ¿Para qué? Para apartarme del mal y para seguir los caminos de Dios, para hacer lo que a Dios le agrada, para hacer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y el mismo apóstol dice, ¿qué es lo que Dios quiere? Que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ahora, si ustedes me preguntan, Padre, ¿y cómo vamos a hacer esto? La respuesta, la clave, la encontramos nosotros en el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros que asistimos a la Eucaristía, que participamos de algún sacramento, no estamos como los apóstoles, pensando en no sé qué, pensando en aquello, pensando en otra cosa? Los apóstoles, Jesús les estaba hablando de algo sumamente importante y delicado, como lo es la entrega. ¿Y cuál es la entrega? La que iba a realizar en el momento de la cruz. ¿Y cómo nosotros podemos traducir esa entrega? Simplemente en el servicio. Fíjese que Jesús dice, el que quiera ser el primero, que sea el servidor. Nosotros debemos esforzarnos en ser servidores, en entregarnos por completo. Vuelvo al ejemplo de la madre. Una madre de familia siempre se va a donar, se va a entregar por completo. No importa el cansancio, no importa la fatiga, no importa si no ha podido descansar, lo que le importa es que su familia esté bien. Y Jesús nos transmite eso. ¿Qué es lo que Jesús quiere de nosotros? Darnos la salvación. Y eso es lo que nos presenta en el Evangelio, que nosotros podamos entregarnos. El discípulo de Cristo debe ser el primero en el servicio, pero el último en la prepotencia, en la arrogancia, porque en la iglesia no buscamos puestos, en la iglesia buscamos es servir a los demás. Por tanto, esa entrega que nosotros hacemos a Dios debe ser total. Jesús en el Evangelio, incluso en el Evangelio de San Juan, nos dice, ¿ustedes quieren ser imitadores míos? Pues bueno, lávense los pies los unos a los otros. ¿Y qué es lavarse los pies los unos a los otros? Tener la capacidad de servir a los demás. No importa cómo, cuándo, dónde, sino que lo podamos hacer con entrega. Es decir, poder entender incluso la sencillez de un niño. Jesús no busca puestos, no busca privilegios. El Señor lo que busca es servir, es dar a los demás. Incluso en el Evangelio nos dice, el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. ¿Y para qué nos presenta Jesús a un niño? Para mostrarnos la inocencia, la nobleza, para que nosotros podamos entender que si yo quiero servir al Señor, lo debo hacer con sinceridad. Un niño siempre va a tener en su corazón la sinceridad, la transparencia, siempre va a decir la verdad. E incluso cuando nosotros vemos a un niño, ¿qué es lo que irradia? Inocencia, paz, tranquilidad. Pues que nosotros también en nuestro seguimiento a Jesús podamos entender esas tres palabras. Uno, la justicia, que podamos hacer las cosas bien, ser justos en todo lo que realizamos. Dos, que nosotros podamos pedir la sabiduría, es decir, la asistencia de Dios, es decir, la gracia de Dios para entender qué es lo que debo hacer, cómo lo debo hacer. Y tercero,
que podamos tener una entrega generosa. ¿Y cuál es esa entrega? El servir a los demás y poder decirle al Señor, Señor, yo quiero seguir tus pasos, yo quiero seguir tus huellas. Ayúdame e ilumíname para hacer lo que me corresponde y hacerlo de la mejor manera. Por eso pidamos a nuestra Madre del Cielo, pidamos a la Virgen María, que ella que fue esa servidora, que fue la esclava fiel, que fue la que aceptó el plan de Dios, que nosotros también podamos seguir ese camino y podamos decirle al Señor, yo quiero ser, así como la Virgen María, esa sierva, esa servidora que te agradó, que lo necesitan. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era